Dios les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Rubén Torres y hemos estado queriendo compartir con ustedes un tema que se llama Jesús, historia y fe, basándonos en descubriendo el Jesús histórico. Tenemos el Jesús de la fe. Vamos a estar hablando acerca de lo que le hemos puesto cápsulas del Mesías, cápsulas de 15 de 20 minutos para hablar del mesianismo. Y vamos a estar hablando del antiguo Israel. El término Mesías no se conocía, vamos a decir, en la época de oro de Israel. ¿Cuándo fue en realidad entonces cuando se puso tanta atención en ver dónde precisamente empezó a hablar la Biblia acerca de la esperada de un Mesías? Ya explicamos en la primera parte que Mesías viene de Mesías, que quiere decir ungido, ¿sí? Y la primera parte donde encontramos nosotros es el profeta Isaías. Cuando él escribe, estamos hablando acerca del año 800 antes de Cristo o antes de nuestra era. Y él, en el capítulo 11, versículo 1 al 10, aparece por primera vez algo alusionado a ese personaje que posteriormente se fue anunciando mucho acerca de él. Y este pasaje dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto a sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ahí es el término donde aparece por primera vez, vamos a decir, un término alusivo a lo que iba a ser el Mesías o el Mesías que iba a venir, la cual estará puesta por pendón a los pueblos y será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. El profeta Isaías escribe aquí acerca de un personaje. Primero da la característica
que sobre este personaje que va a venir va a reposar el Espíritu de Jehová. Sí. Vamos a recordar que cuando Jesús llegó a Nazaret le dieron la oportunidad de enseñar, tomó y encontró o el pasaje también, otro pasaje de Isaías que decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Isaías también habla acerca de que el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre este personaje. Pero no solamente eso, sino también espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, el de temor a Jehová. Entonces, de esta manera, primero lo que hace Isaías es decir que ese personaje que va a venir, ese Mesías, tendría las características de que iba a ser un hombre ungido por Dios, es el término Mesías, y que todo lo que eran los atributos de Dios, atributos morales, naturales, iban a reposar también sobre él. Pero aparte, en una segunda parte escribe y dice que cuando venga ese personaje o ese Mesías, ¿qué es lo que va a traer? Y del versículo 6 en adelante nos habla de eso, ¿verdad? Es decir, una paz, vamos a decir, como antes en el Edén, ¿sí? En el Edén. También nos describe cómo los animales van a convivir juntos, y entre ellos y también entre el ser humano, lo que hoy nosotros conocemos como animales peligrosos, o animales venenosos como las serpientes. Isaías nos dice que cuando venga este personaje, el niño va a jugar, ¿verdad?, con el basilico, que es una de las serpientes más venenosas en Medio Oriente, o que el niño va a meter la mano a la cueva donde viven las serpientes, ¿verdad? Entonces, esto es en realidad, el enfoque, hermanos, es ese, ¿sí? Cómo se empezó a visualizar o a ver el Mesías que iba a venir. Porque tenemos que entender que Isaías está escribiendo 800 años antes de que viniera el Mesías, como nosotros lo conocemos. Entonces, hay un texto ahí en San Juan 1:11 que dice, a los suyos vino, o a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Y ese texto nosotros siempre lo hemos interpretado como que Jesús vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. No lo vieron como el Mesías, como hoy en la actualidad. También muchos de los judíos, la mayoría no lo ve como Mesías a Jesús. ¿Por qué en realidad decimos nosotros, bueno, por qué no lo vieron como Mesías? Porque tenemos que ir descubriendo las características que el Mesías iba a traer. Y conforme fueron pasando los profetas, vinieron anunciando acerca del Mesías, que era lo que iba a traer, pero ya en el entorno de Jesús, en el primer tercio del siglo I de nuestra era, ya habían escrito acerca del Mesías muy diferente a lo que nosotros estamos leyendo ahorita en la profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías está hablando acerca de un Mesías que viene a traer paz al pueblo y luego que viene a traer también paz al mundo, entre el ser humano, y también a restaurar el mundo igual como en el tiempo de Adán y Eva, ¿sí? Entonces vamos a ver esto, o sea, el Mesías en el profeta Isaías, año 800 antes de Cristo,
¿Qué era en realidad lo que nosotros entendemos, hermanos, cuando leemos el libro de Isaías? Bien, ¿cómo nos presenta él la venida de ese personaje, la venida del Mesías? Primero, que ese hombre iba a traer un futuro ideal, ¿sí? Un futuro ideal, es decir, habían tenido un problema con los asirios en esa época, que le tocó vivir a Isaías, y que después iban a tener un problema con los babilónicos, 200 años después de Isaías. Entonces, el personaje que visualiza Isaías, el Mesías, era una persona que iba a traer un futuro ideal, donde Israel ya viviera en paz, no estuvieran en guerra, no fueran llevados cautivos, ¿verdad? Ese es lo que visualiza el profeta Isaías. En segundo lugar, un mundo dentro de la historia, ¿sí? Un mundo dentro de la historia. ¿Qué podemos entender con eso? Bueno, lo que podemos entender aquí es que nosotros, vamos a decir ya en esta época, y también muchos judíos, siempre ven un mundo futurista, ¿sí? Nosotros vamos a decir ya de una perspectiva cristiana, cuando hablamos del Mesías, de Jesús, o cuando hablamos de su segunda venida, es para ver algo futuro, es decir, un día vamos a ir a un lugar mejor. O sea, nosotros la perspectiva que tenemos es, todo esto es pasajero, aquí hay dolor, aquí hay enfermedad, aquí hay muerte, y por lo tanto estamos esperando siempre un futuro, allá no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad y todo esto. Pero Isaías no, Isaías está entendiendo que ese personaje o que el Mesías que iba a venir iba a restaurar la tierra y el mundo en el cual vivían, ¿sí? Es decir, no un futuro, no un cielo, no una eternidad, sino venía a restaurar algo, el entorno de la tierra donde ellos vivían, donde él iba a traer la paz con todas las naciones. Tercer lugar, Isaías, en la presentación del Mesías, habla de un retorno a los orígenes, que es lo que estábamos diciendo. Es decir, antes de que viniera la desobediencia y cuando los animales dejaron de ser domésticos y se convirtieron en salvajes, es en la época de Noé, cuando bajan del arca. Entonces hubo ese temor del animal hacia el hombre, del hombre hacia el animal, pero antes, desde que Dios creó el paraíso y Dios creó al género humano y creó los animales, convivían los animales. O sea, no había ese instinto de matar, no había ese instinto, vamos a decir, de asesinar en cuestión de los animales, de devorar, sino que ellos convivían, ¿verdad? Entonces ya cuando en los tiempos de Noé ya hubo ese temor, los animales se fueron hacia los bosques y ya después de ahí se volvieron salvajes. Entonces Isaías va a presentar a un Mesías que va a retornar a los orígenes, es decir, igual también un entorno de perfección, donde el ser humano ya no va a pecar, donde los animales van a convivir. Por eso leíamos en ese pasaje del capítulo 11, el lobo y el león, ¿verdad? Van a convivir juntos, el león, el buey van a comer el pasto, los niños van a jugar con las serpientes. Era eso, el Mesías iba a restaurar
a los orígenes, ¿verdad? Entonces, ya de ese momento tenemos nosotros que visualizar cuál es la esperanza de ese Mesías que esperaban los judíos en esa época. Entonces, para poder ir viendo que nosotros vamos a decir, nosotros creemos que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Pero que vino a traer salvación, una salvación espiritual. Pero ellos no lo entendían de esa manera. O sea, ellos estaban esperando un Mesías humano, un personaje igual como Moisés, que los libertó de Egipto, así, ese tipo de personajes, como los jueces, como Josué y todo eso. Entonces, cuando Jesús viene, no hay esa restauración original, no hay esa paz, están sobre el gobierno romano, los tiene como esclavos y no hay una liberación. Entonces, es por eso que ellos lo rechazan. Porque ellos tienen una lista de requisitos del Mesías que iba a venir. Entonces, lo podemos ver. En cuarto lugar, lo que hablábamos, armonía de los animales y el hombre. O sea, que el Mesías iba a venir a restaurar todo, iba a restaurar, va a haber la armonía entre el hombre y los animales. Es decir, les recordaba mucho al paraíso terrenal, ¿sí? Al paraíso terrenal. Es decir, el Mesías iba a restaurar nuevamente la tierra, llevarlos al origen, ¿sí? Del paraíso terrenal. Nuevamente, otra vez, esta tierra se iba a convertir en un paraíso terrenal. Nosotros hablamos de un paraíso espiritual, nosotros hablamos de un paraíso futuro, de un día vamos a ir, un cielo nuevo, ¿sí? Pero ellos decían que cuando venga el Mesías, va a restaurar todo y vamos a convivir igualmente como cuando Adán y Eva convivían, ¿sí? En sexto lugar, iba a ser un descendiente de Isaí y de David, ¿sí? Lo entendemos, por eso dice, nacerá del tronco de Isaí, ¿verdad? Entonces iba a ser un descendiente de Isaí, David, iba a venir de ahí, Salomón, y toda esa genealogía, ¿verdad? Por eso encontramos nosotros al Evangelio de Mateo, que va a enfatizar mucho que Jesús es hijo de David en la genealogía para traerlo como descendiente de David. Y muchos textos citados del Antiguo Testamento para que se cumpliese lo dicho, ¿verdad?, por el profeta. Y también Mateo nos cuenta que nació en Belén de Judá, de la ciudad de David, también, ¿verdad? Siempre nos habla acerca de esto. Cuando viene el censo, dice para que Augusto César mandó que todo el mundo fuera empadronado y José y María tuvieron que ir a Belén, porque eran de la ciudad de David, ¿verdad? Entonces, en séptimo lugar, dice, Isaías no nos presenta a Jesús o al Mesías, al personaje que iba a venir, como un guerrero o un líder militar, ¿sí? Nosotros entendemos eso hoy en la actualidad, o por qué lo rechazaron. Bueno, porque ellos esperaban un líder militar, un líder que los libertara de los romanos. Pero Isaías no está hablando de ese personaje. El personaje que habla Isaías es un hombre que va a traer paz, va a restaurar el paraíso, la tierra como el paraíso, va a ser un convivio entre el hombre y las fieras, va a llenar la tierra del conocimiento de Jehová, será una persona sabia, será una persona entendida, reposará el Espíritu de Jehová sobre él, ¿sí? No trae nada sobre esto. Y por último, dice en el 8, el requisito es que iba a ser un hombre sabio, que iba a ayudar a los débiles, ¿sí? Va a ser un hombre sabio, reposará sobre él el Espíritu de Jehová y el Espíritu de sabiduría, ¿sí? Entonces, este es el Mesías que Isaías está viéndolo en su libro, ¿sí? Que nos da
acerca de este Mesías que va a venir. Entonces, es un Mesías pacífico, un Mesías que iba a restaurar la tierra, un Mesías que iba a traer armonía entre los animales, un Mesías que iba a traer paz, un Mesías que iba a practicar la sabiduría, que iba a ayudar a los débiles, ¿verdad? En este caso, entonces encontramos nosotros una nación de Israel débil ante el yugo romano y ellos están viendo, sí, que el Mesías, ellos lo que estaban esperando era que Jesús se levantara en una revuelta con todos sus seguidores y derrocar al mundo romano, que más adelante vamos a ver de los Mesías que vinieron también. Entonces, este es el Mesías que presenta Isaías. Nada que ver, vamos a decir, nada que ver con la, vamos a decir, con la manera en que los judíos esperaban al Mesías en el primer siglo. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ver cómo lo va a presentar Jeremías, cómo lo va a presentar Ezequiel, cómo van a presentar al Mesías los profetas. Y se van a ir acercando y se van a ir acercando hasta Malaquías. Y luego en ese periodo de Malaquías a Mateo, que son los 400 años, vamos a estar narrando escritos que se escribieron en esa época y cómo fue evolucionando la presentación del Mesías, o cómo lo esperaban ya para el siglo I, cuando apareció Jesús en la historia. Así que nos vamos a quedar, esta es la segunda clase, y posteriormente vamos a traer la número 3, y vamos a estar hablando de el Mesías en el profeta Jeremías y en los demás profetas. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo, ¿verdad? Y Dios me los bendiga. Su amigo y pastor Rubén Torres les manda saludos desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bendiciones para todos.